Dios les bendiga, hermanos. Estamos pues agradecidos con el Señor por todo lo que nos da, a pesar de estas pruebas. Ustedes no deben de desmayar, seguir adelante, porque es parte de lo que tenga que venir. Mire, vamos a compartir esta enseñanza de la palabra de Dios. Voy a leer Lucas 3:21, 22, 4:1, 14, sobre el principio del ministerio de Jesucristo. ¿Está grabando? Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Después dice que por el Espíritu Santo fue llevado al desierto. En el 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Después de que acabó ese periodo, ese tiempo de prueba, dice que Jesucristo empezó su ministerio. Y lo primero que empezó en una de las ciudades de Nazaret, dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra. Y luego dice en el versículo 18, cuando le dan a leer el libro de Isaías, se levantó a leer y se leyó el libro del profeta Isaías. Dice: habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él está confesando ya la obra que el Padre está haciendo a través de él por el Espíritu Santo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y da todo el mensaje que decía Isaías. A partir de ahí, nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio. Vemos cómo ahorita en estos primeros versículos Jesucristo todo lo hizo en el poder del Espíritu Santo. A partir de recibir la unción del Espíritu Santo, empezó su ministerio en el poder del Espíritu en Jesucristo. Fue quien obró para darle el poder de su resurrección también de los muertos. O sea, no solamente empezó su ministerio a través del poder del Espíritu Santo. En Efesios nos dice también, en Efesios 1:19 nos dice: ¿cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros? Grandeza de su poder para los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. El Señor Jesucristo fue levantado de los muertos a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siguió obrando en Jesucristo desde su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección. Ese mismo poder del Espíritu Santo que obró en Jesucristo desde el principio, el ministerio, también fue quien le dio la resurrección de los muertos. Es el mismo Espíritu de Dios y de Jesucristo que también nos dice que nos dio a su iglesia. Es el mismo Espíritu de Cristo que ha sido entregado a su iglesia. No es un espíritu diferente. Y que obró en cada uno de nosotros, aquí en la tierra, en su iglesia, para darnos la resurrección, la vida espiritual de los muertos espirituales en las que vivíamos. Dice Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Aquí nos está diciendo que ese mismo Espíritu que nos dio, primeramente empieza a obrar en nosotros para darnos vida espiritual. Dice: aún estando muertos espiritualmente nuestros pecados, nos dio vida por medio del Espíritu Santo. Por el poder de su Espíritu
ese mismo espíritu y ese mismo poder que resucitó a Jesucristo, es el que nos resucitó junto con Jesucristo. Y nos dice que también nos hizo sentar junto con Cristo en lugares celestiales. Este es el mismo espíritu que tenía Jesucristo, que nos ha enviado, que lo resucitó y lo hizo sentar también a él en el cielo con el Padre, y es el mismo poder del Espíritu que está en su iglesia, en cada uno de nosotros, que hemos recibido cuando aceptamos a Jesucristo por gracia. El Espíritu Santo de Dios, que nos dice que es vida. El Espíritu de Dios es vida, es poder de Dios en nosotros, en su iglesia. Y sabemos que en Dios solo hay vida. En Dios no hay muerte, ni los efectos de ella. El Espíritu de Dios no participa de la muerte, sino de la vida de Dios. El Espíritu Santo, que es poder de Él, dice, venció la muerte. El espíritu de pecado que estaba en cada hijo de Dios, dándonos vida eterna. Y nos dice que nuestro Señor Jesucristo, aún Él, al resucitar de los muertos, en Hebreos 7:15 nos dice y nos está dando una comparación con el ministerio sacerdotal de Melquisedec. 7:15 dice, y es más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento de la carne, acerca de la descendencia que se tenía que transmitir a través del ministerio levítico, sino según el poder de una vida indestructible por el Espíritu Santo. Jesucristo es un prototipo del sumo sacerdote que ahora está a la diestra de Dios Padre, pero bajo el nuevo pacto, no de la letra, de la carne, como fue el ministerio sacerdotal levítico en Israel, conforme a la carne, sino Jesucristo tiene un sumo sacerdocio espiritual por el poder del Espíritu de vida, que es una vida indestructible. La vida del Espíritu no puede ser destruida, no puede ser apagada, y ese es el mismo Espíritu que tenemos en nosotros. Es el mismo poder del Espíritu de Dios que hemos recibido por Jesucristo de gracia. ¿Qué nos fue lo primero que hizo? Nos resucitó de la muerte espiritual de nuestros pecados y nos hizo sentar junto con Cristo, dice, en los lugares celestiales. En 2 de Corintios 4:13, Pablo también nos da una ilustración, una idea del poder del Espíritu Santo que ahora obra en nosotros y en su iglesia. No es un poder de algún espíritu de hombres. Dice así, 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, este espíritu de poder, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por eso es el mismo espíritu de poder que resucitó a Cristo, es el que nos ha resucitado espiritual y que nos resucitará al final, el día de los muertos. ¿Qué poder puede haber que venza, destruya el espíritu de vida de Dios? Ni en la tierra, ni en los cielos, ni el espíritu del diablo, ni principados, ni potestades, porque el poder del Espíritu de Dios es el que está en el cuerpo, en la iglesia de Jesucristo. Es el que nos ha legado. Y a veces no comprendemos este hecho. Él es invencible contra el pecado, contra el diablo y contra la muerte. Es por eso
que cuando los apóstoles, antes de recibir la promesa del Espíritu Santo, preguntaban si vendría el reino, y el Señor les dijo a los apóstoles que recibirían poder cuando venga el Espíritu Santo. Pero les dijo, recibiréis poder. ¿Qué poder y cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Y no es un poder de la carne, no es un poder del mundo, como Roma lo estaba ejerciendo, como Israel quería verlo. No es un poder económico ni físico de los hombres, es el poder de Dios sobre todo reino, poder, principado. Dice en Efesios, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Es el poder de Dios, del Espíritu Santo. Y mire lo que nos dice segunda de Pedro. Podemos tener mucha confianza más en este tiempo que parece, ¿verdad?, que quieren apagar el Espíritu de Dios en la iglesia, pero es imposible, porque el Espíritu de Dios está en cada corazón, en cada hijo de Dios. Dice segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿verdad?, de Dios, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, participantes de la naturaleza divina. Pedro nos dice que llegamos a ser parte, a tener participantes, tener la naturaleza divina, refiriéndose al Espíritu de Dios, por haber recibido el Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19 nos dice que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios habita en cada hijo de Dios, lo cual no lo teníamos a través del nacimiento carnal, terrenal, humano. Lo recibimos al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. La iglesia de Jesucristo tiene que reconocer, tiene que creer y vivir bajo esta nueva vida, bajo esta nueva dirección, bajo la nueva naturaleza que recibimos a través del perdón y la obra del Espíritu Santo, nuevo nacimiento, el que no es humana, sino de Dios mismo, una naturaleza no carnal, no de hombre, sino de Dios mismo, nacidos no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios, la cual esta naturaleza, por lógica, que es naturaleza divina de poder, debe de reinar, debe de dominar, debe de estar sobre la propia naturaleza carnal, pecaminosa, humana, que todavía traemos en este cuerpo y en la iglesia, siendo la naturaleza divina, el Espíritu de Dios, superior. ¿Quién puede dudar esto? Por eso nos está mostrando el Señor, superior en poder que la naturaleza carnal y pecadora del hombre, estando muertos en pecados. El poder del Espíritu nos resucitó del hombre y de las religiones. El pecado y su ley, su poder, ya no tiene poder la ley del pecado sobre la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que ha sido puesto y derramado en su iglesia. Mientras un hombre no reciba el Espíritu de Dios de Jesucristo, nunca podrá vivir de acuerdo a la naturaleza, a la vida del Espíritu de Dios, en esta vida terrenal y menos en la vida eterna. Solo vivirá el hombre bajo la ley del pecado, de la carne, dominado por ella como así vivíamos, aún en una vida y en acciones religiosas. Romanos 8:12 nos vuelve a referir esta enseñanza de parte del Señor. Romanos 8:12 dice así:
Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivas conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados, este es el versículo hermoso, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados. Aquí nos está hablando. Mientras no tengamos la naturaleza del Espíritu de Dios en nosotros, vamos a seguir viviendo bajo la ley del pecado, de la carne, dominado por ella, aún en vida o en acciones religiosas. Dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, pecaminosa, viviréis. Y aquí en la clave está también, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Deberíamos de darnos cuenta en base a qué estamos siendo guiados. Si analizamos la palabra guiados, es dirigidos, una dirección, dirigidos, instruidos, enseñados, motivados y llevados. Todo eso consiste la palabra guiar, dirigir, dirección, instrucción, enseñanza, motivación y llevados. ¿Qué quiere decir esto? Que si somos guiados por el Espíritu, quiere decir que el Espíritu Santo siempre nos llevará, siempre nos guiará, siempre nos moverá por la enseñanza, la instrucción de la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Esto es muy importante, hermano, sobre todo ahorita con tanta secta. No por medios humanos de la carne, como el hombre se mueve a través de sus propios deseos, sentimientos, pasiones, costumbres, ritos, leyes religiosas, se guían por todo este tipo de cosas, aún leyes o reglas o instrucciones judaicas, imaginaciones de ellos mismos inventadas por sus mentes carnales. ¿Cómo es con Roma? ¿Cómo son guiados ellos? A través de toda esta falsa instrucción, pero no por el Evangelio, o de sectas y sus propias enseñanzas doctrinales, como dice Pablo, que al final se levantarán hombres según sus propias concupiscencias, que guiarán a los hombres no por medio de la palabra, sino por enseñanzas y doctrinas de los mismos hombres, guiados por sus enseñanzas doctrinales, como los hombres se guían y siguen a ellos sectas, religiones falsas, movimientos religiosos. Desde luego que no es el Espíritu Santo quien guía, quien dirige, quien lleva a estos hombres, llevándolos a una obediencia no a Cristo, como dice Primera de Corintios 10:13, sino a quien están obedeciendo. Pablo vuelve a referirnos aquí nuestra obediencia a nuestro Señor Jesucristo, en la cual nos dice que ahora ya nuestra corona que recibimos es 2 Corintios 10:3. La corona que vamos a recibir va a ser basada en la obediencia que hayamos hecho a Jesucristo. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, su evangelio, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Quién nos va a llevar a todo pensamiento, a toda obediencia a la palabra de Dios, al evangelio de Jesucristo?
cosa que los hombres son llevados por tantas cosas, ¿verdad? Pero menos a la obediencia al Evangelio de Cristo. Cualquier tipo de dirección, cualquier tipo de guía, que no sea por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por su enseñanza, por su instrucción de Jesucristo, no es del Espíritu de Dios. Estos son, o estos hombres, o estos grupos son llevados, guiados por doctrinas, enseñanzas, enseñanzas de hombres, religiones, tradiciones, todo lo que ellos han inventado, que para engañar, como dice Pablo, emplean con astucia las artimañas del error. Pero tenemos también el ejemplo de Pablo, que tuvo que enfrentar en todas las iglesias estos mismos problemas. En Gálatas 1:3, Pablo decía: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o no un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes repito, también ahora lo digo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Mire, aquí nos está hablando Pablo. Estos problemas siempre han existido. Ser guiados, ser enseñados, instruidos, ya no bajo el evangelio, sino bajo religiones, reglas, mandamientos. Aquí Pablo lo experimentó con Pedro y los judaizantes en Gálatas, quienes lo estaban llevando a los Gálatas, guiando por enseñanzas judaizantes de la ley, circuncisión, etc. Dice, para seguir un evangelio diferente. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cualquier gente quiera guiar a otra no conforme al evangelio, no es guiado por el Espíritu Santo, comprendámoslos. Si alguien os predica diferente evangelio del que recibimos, dice, sea maldito. Cualquier enseñanza, guía, dirección fuera de la enseñanza del evangelio de Jesucristo es anatema. No puede venir del Espíritu de Dios, no es de Dios, de su Espíritu. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Quien los guía es Satanás y sus ministros, como nos dice la palabra, ministros religiosos, quien los guía conforme a sus propias doctrinas. Porque Dios Padre ya le dio a la iglesia verdadera el Espíritu de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Hemos recibido el Espíritu de Jesucristo. Y si tenemos el Espíritu de Jesucristo en cada uno de nosotros, en su iglesia, columna y baluarte de la verdad, ¿qué nos enseñará Jesucristo? ¿Qué enseñó el Espíritu de Cristo cuando estuvo en la tierra? Él enseñó, Él nos dará, nos llevará por su Espíritu a través de su Evangelio. Jesucristo trajo el Evangelio a la iglesia, que Él dio a su iglesia. Y ese Evangelio nos va a llevar a la sumisión, a la obediencia de su iglesia a través de su Evangelio, a la obediencia que le debemos al Evangelio de Cristo nuestro Señor, por el cual el Espíritu de Cristo nos está guiando, no una religión, no una tradición. Entonces, hermanos, bueno, con esto creo que es muy clarito lo que Pablo, lo que el Señor nos está mostrando, que ese mismo Espíritu de Cristo es el que está en nosotros, y Él no nos va a llevar a algo diferente que no sea su Evangelio de Cristo. Entonces, y ese mismo poder que obró en Cristo para resucitarlo de los muertos
y llevarlo a la diestra de Dios Padre, es el mismo espíritu de poder que está en nosotros obrando, terminando la obra que Él empezó. Que Dios los bendiga, hermano. Espero que sea bendición para ustedes esta enseñanza. Amén.